¿Cuál es la mejor escuela para nosotros? ¿Cuál será la que permita que nosotros nos formemos? Pero que realmente sirva no solamente para obtener conocimiento básico, sino que realmente el individuo se pueda formar. Y yo creo que no está en las instituciones que tenemos ahora. Yo no digo que no hay que estudiar, no digo que no hay que tener un título, pero sí hablo algo más importante de cómo nos desarrollamos. Porque las instituciones no están preparadas para estos conceptos, los conceptos que necesita el individuo para su formación, para el pensamiento no solo crítico, de criticar, sino realmente que el ser humano pueda pensar y pueda analizar lo necesariamente que necesita, porque parece que eso es hoy en día muy complicado. ¿Cuántas veces cuando fuimos pequeños, cuando fuimos adolescentes, cuando estamos estudiando en algo más universitario o en nuestro trabajo, no hay un desarrollo real para nosotros como individuos? Está ahí simplemente la formación básica de apréndase esto, repítalo y lo demás apréndalo en el ambiente. Y uno diría, yo creo que está bien, pero ¿qué pasa cuando sí, los conceptos básicos están supremamente avanzados, pero el individuo no? El individuo se queda corto y corto de que empezamos a tener conflictos de peleas, de bullying, de agresiones, de que el individuo entonces empieza a coger mañas feas. ¿Por qué? No porque quiera, sino porque ninguna de las instituciones, desde pequeño hasta lo más adulto, realmente forman conceptos básicos que pueda desarrollar el individuo, que pueda pensar por sí mismo. Si todos los individuos pueden pensar, todos los individuos mejoran su sociedad, pero cuando las instituciones no hay espacio realmente en donde pueda pensar, pues nunca va a cambiar y se va a repetir una y otra vez los mismos problemas. Y luego el individuo, mire lo paradójico que es, el individuo va a decir, ay, esta gente no tiene educación, como si la educación fuera solamente coger el libro, aprender un tema en la zona que usted se especializó y es suficiente. No, 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 no. No, el individuo no se forma solamente con lo que aprendió en un título. Realmente no es suficiente. Y por eso los choques que tenemos. Porque creo que faltan esos conceptos. Y aquí es donde viene. La mejor escuela es lo que uno pueda obtener referente a todos los conceptos que desarrollen al ser humano. Y eso no se aplica realmente en el colegio. Porque hagamos el repaso desde que somos pequeños. Desde que somos pequeños hasta que salimos del colegio, ¿cierto? Grado 11 y tenemos nuestro título de bachiller o persona formalizada en conceptos básicos, todos esos años lo único que vimos fue abusos, peleas, uno empieza a ver lo segregado que está la sociedad entre los que hacen el trabajo, ¿cierto? Que pienso que son los que más están aproximados a ese concepto, al concepto de una formación del individuo, porque cumplen con los requerimientos, eso es un costo muy importante, pero también, si usted lo analiza, son los que menos crean problemas. Pero sé que dentro de ese grupo también puede haber una segregación, una persona que pueda pensar que los demás no son lo suficientemente aptos, cosa que es un error, y lo vi, y lo viví. Ver cómo puede ser la persona más amable y sí pueda pensar que las demás no son personas aptas porque estancan su crecimiento. Y puede ser válido como individuo, pero descartar a los demás de esa manera solo porque usted puede tener las mejores notas, a mí no me parece que sea correcto. A mí no me parece que sea correcto. ¿Sabe por qué si peleaba y por de pronto los ahogaba? Era porque uno necesita un espacio que si está aprendiendo, pues la gracia es absorberlo, ¿no? Absorber ese conocimiento para luego pensar. Entonces me parece que son los más cercanos, claro, pero lo peligroso puede ser pensar que los demás no son aptos porque no han llegado a su nivel. Entonces creo que ahí hay un error. Había otro grupo, o hay otro grupo, que son aquellos que pues sí, no son la excelencia, pero realmente hacen mucho el esfuerzo. Yo conocí gente que tenía una potencialidad tan enorme, porque esto es otro punto, una potencialidad que no eran los que tenían las mejores notas, sí, no eran los 5 los 10 las As perfectas, pero tenían una potencialidad muy diferente o la espontaneidad que podían tener. Aquí, ¿qué se dividía?
Yo siempre sentí que se debía a los que iban por el camino o los que iban más pegados a la excelencia, ¿verdad? Y habían otros que uno se sorprendía, mire cómo es la formación del individuo, lo desarrollado que podían ser, que sí, no eran las mejores notas, pero que pasaban muchas veces sobrado, a pesar de que raspando, pero casi no se mataban la cabeza como lo hacía el otro grupito que seguía más la excelencia. No se mataban, pero tenían un desorden, que yo le decía, y era el desorden de no querer obtener más conocimiento de lo que ya había, porque su misma exponencialidad les permitía, claro, creer que era suficiente, pero no les permitía tampoco ver qué hay más allá. O sea que pues no me parece que sea un desperdicio, pero me parece que faltó, ¿verdad?, esos conocimientos de desarrollo del individuo para que pudieran no llegar a su especialidad, sí que pudieran explotarla cada vez mejor y ver que entre más conocimiento, realmente más es el pensamiento. Y el pensamiento permite realmente la modificación y el desarrollo de una sociedad. Vea que ahí aplico en sociedad. Había otro, el último grupito, ¿no? El grupito que bien yo puedo decir, o era de problemas sociales o eran los más indisciplinados. Aquí es donde yo creo que yo pude haber cometido el error de que no tenían una exponencialidad, pero también siento que es de parte en parte. Porque claro, cuando los problemas están, cuando simplemente la rebeldía está, realmente uno se estanca en su exponencialidad. Y veía simplemente que ellos, digo, no solamente creían que ya era suficiente conocimiento el que había, o sea, eso creo que era un error completamente, porque no permitía pensar más allá del este y no permitir que no hubiera esa posibilidad hacía que se estancara. Y estancar todo pensamiento que se estanque, lo único que crea va a ser conflictos, va a ser malas intenciones y va a hacer que el individuo no crezca. Y van a ver los problemas sociales ahí que terminarán siendo, con el paso del tiempo, mucho más agravados, haciendo que cada vez que estos individuos pasen en cualquier institución o en cualquier etapa de la vida, va realmente a bajar el nivel. Mire la importancia que tiene realmente lo que digo, ¿cuál es la mejor escuela? Aquella que realmente permita que el individuo se desarrolle. Pero ¿qué pasa si las instituciones no están desarrolladas? Pues es una muy buena pregunta. Pues serán aquellos que hayan llegado hasta el punto en el que yo esté pensando de que ya necesitamos un punto de espacio que permita que se pueda desarrollar estos conceptos. La mejor escuela nace realmente de todas aquellas, no solo las derrotas, sino todas aquellas situaciones que nos han llegado al límite que nos permitan realmente pensar, esto se tiene que hacer de otra manera. Porque si seguimos así, vamos a seguir, así vuelvo a lo mismo. Vamos, o sea, estamos andando en una carretera donde siempre hay un bache donde por lo menos de 10 personas que pasan en un carro, 3 o 4 se están estrellando y están creando problemas. Así es lo que permite. Pero ¿qué permite que esto realmente crea? Ver hacia dónde no hay que pasar y en el momento que se pueda hacer mediante las instituciones, poder quitar ese hueco para que más personas pasen. Pero esto, ¿por qué lo hace? Porque hace que la misma sociedad, entre sus exponencialidades, entienda de que sí se puede ir corrigiendo el camino y hace que las nuevas generaciones, como las generaciones antiguas, empiecen a cambiar, empiecen a desarrollar su pensamiento. Entonces ya saben que aquí se puede desarrollar realmente a una persona y cambia, ese cambio es totalmente diferente. Mire que permite realmente que es. Pero como le digo, la mejor escuela es aquella que desarrolla al individuo. Pero la mejor escuela es la que a donde está el individuo. Pero ¿qué pasa si el individuo está esperando que la institución le enseñe? Se va a quedar. Se va a quedar ahí y no va a poder desarrollar su exponencialidad, lo cual sería la muerte del pensamiento. La muerte del pensamiento es, su merced nunca va a entender por qué las cosas marchan o no marchan. La mejor escuela para el individuo no es solamente que si la institución lo desarrolla, es él mismo. Es el que permite algo tan importante que es ahí dice, el pensamiento crítico y el desarrollo del pensamiento que dice, solo en las situaciones y límites o en los malos momentos es donde usted encuentra a sus amigos. Y si el pensamiento y su desarrollo es el primero que lo ataca o usted siente que es atacado usted mismo, entonces a usted le falta realmente empezar a desarrollar su pensamiento.
porque no puede ser que la mente sea el primero que a usted lo castigue. Si a usted la mente es el primero que lo castigue, siempre y cuando usted no haya hecho las cosas, no haya querido herir a alguien, que es diferente, pero si ve que las cosas no funcionan, a pesar de todo, de toda su especialidad y esfuerzo, pues realmente la mente no debe ser el primer enemigo al que le tira a usted en la cabeza, porque lo atacaría, cosa que no estoy de acuerdo. Ese es el primer punto para el pensamiento, y es que el pensamiento no puede ser su primer enemigo, nunca. Pero también es esas mismas situaciones, ese mismo desarrollo, es el que realmente permite y expresa algo más importante, y es el que crea mejor escuela. Esa es la que le va a generar a usted la mejor escuela posible. Y ahí hay un cambio total y diferencial, porque es el pensamiento y el desarrollo del pensamiento el que crea escuela, el que realmente que haya una transformación. ¿Usted por qué cree que mucha gente a veces le llaman zurda o hay estos comunistas? Eso no es por eso, es porque la mejor escuela que tuvieron no fue la de ir a una institución y decir, jaja, sí, sí, porque falla lo del desarrollo de pensamiento. Es eso, porque en un momento dijeron que la mejor escuela era el desarrollo y el pensamiento. Lo que pasa es que algunos se pueden quedar como lo veníamos hablando. Algunos la pueden tener una responsabilidad, una genialidad tan grande, pero creen que con esos, ahí digo, creen que con esas pinceladas es suficiente, suficiente para poder decirle a los demás cómo funcionar, cosa que es un gran error. Hay que tener la exponencialidad realmente de aquellos que están en la mitad, la excelencia que puede tener los que están más adelante, los que están cerca de esa, pero que no se vuelvan soberbios. Y por último, hay que ser uno mismo como aquellos que tienen problemas. Es decir, hay situaciones y vamos a estar en una sociedad que necesita realmente reconocer ese desarrollo, pero no estancarse. Nunca paramos, realmente, nunca paramos, pero son necesarias. Son necesarias porque en cualquiera de las etapas nos podemos quedar y luego salir de ahí nos puede ser hasta la muerte para nosotros.